Buenas tardes para todos, yo soy Laura Camila Díaz. Buenas tardes, yo soy Signe Liliana Moreno Rivera. Buenas tardes, mi nombre es Mayreli Juliet Parra. Bueno, el día de hoy venimos a presentarles un tema muy importante que es el conflicto. Ahora bien, en primera instancia, ¿qué es el conflicto? El conflicto suele verse como la antesala de situaciones de gravedad y daño mayor como la violencia. Ante una escalada del conflicto y el espiral ascendente del uso de la fuerza para resolver situaciones, conducen junto a otros factores a la violencia, la criminalidad y la victimización. Dicho esto, a rasgos generales se puede considerar como algo inevitable. Puede ser destructivo o constructivo. No requiere hechos objetivos, es decir, basta con que las partes lo perciben y puede llegar a ser intrapersonal, interpersonal, grupal, organizacional, social o estructural. Por tanto, el conflicto no es una mera disputa o violencia, sino una dinámica relacional basada en oposiciones percibidas que impulsa la transformación social. Ahora bien, ¿el conflicto es conveniente o inconveniente? Se puede considerar ambivalente, pero en términos generales se considera conveniente y necesario cuando se gestiona adecuadamente. Es un motor de cambio, innovación y mejora, aunque mal manejado genera daños significativos. ¿Se considera positivo o negativo? Esto depende de cómo se gestiona el conflicto y de los resultados que genere. Por tanto, se puede considerar que no tiene valor moral o funcional fijo. Todo depende de las respuestas de las partes involucradas. Según Edward Vintamilla, el conflicto es un proceso natural de la sociedad, un fenómeno necesario para la vida humana, pudiendo ser un factor positivo para el cambio y crecimiento o un factor negativo de destrucción según la forma de regular. ¿Se considera funcional o disfuncional? El enfoque clásico del conflicto lo ve como algo disfuncional y algo que debe evitarse porque perturba la armonía y la eficiencia. Y el enfoque moderno lo considera inevitable y potencialmente funcional, necesario para el cambio y la evolución social. Ahora bien, vamos a hablar acerca del arbitraje y mediación. La mediación es un proceso voluntario y confidencial en el que un tercero neutral e imparcial facilita la comunicación entre las partes en conflicto para que ellas mismas lleguen a un acuerdo mutuamente satisfactorio. En cambio, el arbitraje es un procedimiento en el que las partes acuerdan someter su controversia a uno o varios terceros neutrales, quienes, después de oír a las partes y valorar las pruebas, emiten una decisión vinculante equivalente a una sentencia judicial. En cuanto a sus similitudes, podemos decir que ambos evitan la lentitud, alto costo y formalismo de los procesos judiciales, intervención de una persona o institución parcial. Generalmente son privados y reservados. Las partes pueden elegir someterse a estos mecanismos. Poseen una mayor adaptabilidad a las necesidades de las partes comparado con un juicio. Suelen ser más rápidos y económicos y buscan resolver el conflicto de la forma más efectiva. Los 5 modos de manejo de conflictos del modelo de Thomas Kilmann. Este modelo es uno de los más utilizados para entender cómo las personas abordan los conflictos y se basa en 2 dimensiones, la asertividad y la cooperación. Y a partir de estas dimensiones surgen 5 modos de manejo de conflictos: competir, colaborar, comprometer, eludir y acomodar. Cada modo tiene fortalezas, debilidades y contextos ideales de uso. Ninguno es inherentemente mejor. La paz social no es solo la ausencia de violencia, sino la construcción de relaciones justas, equitativas y armónicas. Por tanto, el modelo Thomas Kilmann muestra que la resolución de conflictos no es binaria, no es un ganar o perder, sino un espectro de opciones. La flexibilidad para elegir el modo adecuado y la preferencia por modos cooperativos son clave para resolver conflictos de forma constructiva y avanzar hacia una paz social, sostenible, inclusive y duradera. ¿Qué papel para las emociones? Como podemos ver, las emociones como la ira, el miedo, las frustraciones pueden dificultar la comunicación y aumentar la tensión entre las personas. Por eso es importante aprender a controlarlas y encontrar cómo poder solucionarlas. Aparecen cuando una de las partes intenta imponer sus intereses sobre la otra, generando desequilibrio y afectando el diálogo. Por otro lado, las percepciones hacen referencia a la forma en que cada persona interpreta la situación según sus experiencias y creencias, lo que puede generar malentendidos. Para manejar esta situación, la mediación utiliza mecanismos como la escucha activa, la empatía, la comunicación asertiva y la neutralidad del mediador. ¿Qué significa subir al balcón? Aquí, como podemos indicar, es importante llegar a una negociación, como lo propone William Ury. La primera, él nos indica dos, la de subir al balcón y la de oro. La primera consiste en tomar la distancia emocional antes de reaccionar ante el conflicto. Esto permite pensar con calma, controlar las emociones y evitar unas respuestas impulsivas. Como objetivo, tiene analizar cada situación, evitar respuestas y buscar soluciones. En la del puente de oro,
que es la segunda estrategia que él nos propone, busca ayudar a la otra parte a encontrar una salida digna del conflicto sin sentirse derrotada. Para que esta estrategia sea efectiva, es necesario escuchar las dos partes, reconocer los intereses y plantear soluciones beneficiosas y mantener siempre una comunicación respetuosa. Hablando ahora sobre la acción de mediador, el mediador es un proceso voluntario en el cual un tercero neutral ayuda a las partes a resolver los conflictos mediante el diálogo. Entre sus principales encontramos la imparcialidad, la neutralidad, la confidencialidad, el respeto y la participación voluntaria. Sus objetivos son promover acuerdos pacíficos, mejorar la convivencia, fortalecer las comunicaciones y prevenir situaciones de violencia. La mediación no solo busca resolver el problema, sino también mejorar las relaciones entre las personas. Los objetivos y principios de la acción mediadora. Entonces, los principios es la concentración positiva del conflicto, que se entiende como algo constructivo o beneficioso. El diálogo como herramienta, que es la alternativa principal o constructiva frente al conflicto. La cooperación, que es conseguir los propios intereses, no significa que el otro no obtenga los suyos. La participación democrática, que es el proceso como mediador imparcial, sin uso de poder. La apertura, la comprensión y empatía es ponerse en el lugar del otro. El protagonismo de las partes, que es la que asume la solución garantizando su cumplimiento. Los objetivos es cambiar la mentalidad de uno gana, otro pierde, a tú ganas, yo gano, logramos soluciones que satisfagan a ambas partes. Ayudar a las relaciones dañadas a abrir nuevas vías de diálogo, aumentar el respeto, la igualdad y la confianza entre las personas involucradas. Que las propias partes son quienes proporcionan, quienes propongan y decidan y asuman una solución del conflicto. Los otros modelos, que viene ya el modelo tradicional o lineal de Harvard, que su objetivo como tal es lograr acuerdos identificando intereses compartidos, la comunicación lineal, el mediador como facilitador, como desacuerdo a la causa del conflicto. Este no busca cambiar la relación, solo busca resolver el problema. El modelo circular narrativo de Sarah Koop, ella se refiere al conflicto que nace de la tensión entre el deseo y deber, todo pasa por la comunicación, se debe realizar entrevistas individuales, sesiones conjuntas, cambiar la forma de ver el problema, tener empatía y ponerse en el lugar del otro. Modelo de Bush y Folger, este transforma mejora la relación entre las partes, el acuerdo es consecuencia de este cambio, tiene herramientas como la revalorización y el reconocimiento para así dar una solución duradera. El modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo, este habla de que las personas que están en el conflicto se hagan cargo de su problema, lo entienden bien y tomen pues sus propias decisiones sobre cómo resolverlo, que sean ellas quienes asuman el control y la responsabilidad de encontrar la solución. Otros modelos de la acción comunitaria es el modelo sistémico, que es el conflicto, no es aislado, este forma parte de un sistema que afecta a las personas, grupos y estructuras como tal. El otro es el modelo formal y flexible, que este es de doble principio, que el formal tiene como estructura un protocolo profesional, esto genera credibilidad, respeto y legitimidad. Y el otro es el flexible, que es adaptable a cambios sociales, a culturales, sin perder pues la esencia del proceso. El otro es el modelo Carnevale, que este tiene dos variables, que uno es el interés del mediador, que es cuando le interesa que ambas partes queden satisfechas. O el campo común, que es cuando pues, se ponen los puntos en común que tienen las partes para así definir estrategias. El otro es el modelo de contingencia y estrategias, que pues ahí no hay forma única, todo depende del contexto, del poder y de la situación específica. ¿Cuáles son las características del mediador? Este tiene que ser imparcial y neutral, tiene que tener igualdad en el proceso entre las partes, generando confidencialidad, facilitar la comunicación siendo esta clara y respetuosa. El mediador debe ser flexible, no siempre sigue las normas al pie de la letra, pero pues se adapta y mantiene el orden y la serenidad. Debe estar al mismo nivel de las partes, no estar por encima de ellos o generando una situación incómoda. Debe ayudar a encontrar soluciones, pero no decide, es una guía en el proceso. Conclusiones. El modelo Thomas Kilmann demuestra que no existe un único modo correcto para manejar conflictos, sino que la flexibilidad y la elección adecuada según el contexto son clave para la resolución efectiva. El conflicto es un proceso natural, inevitable y universal que surge de la oposición percibida entre intereses, valores, objetivos o recursos de partes interdependientes. No es inherentemente positivo ni negativo, conveniente ni inconveniente, funcional ni disfuncional. Su carácter depende principalmente de cómo se gestione. La mediación es una herramienta efectiva para resolver conflictos pacíficamente. Las emociones y percepciones influyen en la convivencia y la paz social. Los modelos de mediación fortalecen la convivencia y el mediador cumple un papel fundamental como facilitador del diálogo.
Todas las formas y pasos que se usan para hacer una mediación son como una guía práctica que nos ayuda a resolver problemas entre personas sin pelear ni meterse en líos legales. Nos enseñan cómo escuchar de verdad, cómo hablar sin lastimar al otro y cómo entender qué es lo que se necesita. Se sienten respetados y logran arreglar sus diferencias. Gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido de ayuda para entender mejor el concepto del conflicto.